Trabajo práctico grupal, Historia de la alimentación, segundo cuatrimestre 2023. España. En este trabajo presentamos platos típicos de España, con su historia, origen, con sus variantes y contando cómo fue que se fueron modificando a través del tiempo. Hoy en día, la gastronomía de España es conocida en todo el mundo. Sus platos son deleitados por ciudadanos de distintos lugares, quienes visitan este hermoso país por sus paisajes, por su historia, por su arquitectura, por su cultura y también, por supuesto, por su cocina típica. Desde las colonizaciones fenicias, griegas o cartagineses hasta nuestros tiempos, la cocina de España evolucionó constantemente con el paso del tiempo. Como ya vimos en el transcurso del cuatrimestre, los fenicios y los griegos difundieron el cultivo de la vid, del trigo y de la cebada. Y esto hizo que en España se comience a producir vinos, pan y cerveza. En cuanto a los romanos, su cocina se basaba en alimentos básicos, guisantes, carnes de cordero, col o frutas. Pero a principios del siglo II a.C., entran en Asia Menor y descubren el refinamiento de las cortes griegas del Oriente. A partir de ese momento, su cocina cambió para siempre. Sin embargo, fueron los árabes quienes dejaron una huella fundamental en la gastronomía de España. Introdujeron condimentos ligeros, al igual que comenzaron a combinar frutas o frutos secos en los platos de pescados o carnes. Sumaron el azafrán, cítricos, hortalizas y el arroz, los cuales hoy en día son elementos fundamentales en los platos españoles. Podemos decir entonces que España es una mezcla de culturas, sabores e ingredientes provenientes de los griegos, los romanos y los árabes. A través de los años, los humanos fueron descubriendo nuevos alimentos, los cuales pasaron de ser tan solo una necesidad diaria a una experiencia sensorial, de placer, de comunidad, de unión, de identidad cultural. Para presentar en el trabajo, seleccionamos platos que se originaron hace muchos años, pero hoy en día se caracterizan por ser típicos de la región. Comenzaremos de entrada con una tortilla de papa, como plato principal paella de mariscos. En cuanto al postre, hicimos una deliciosa crema catalana y de bebida para acompañar estos platos, un tinto de verano. Silencio. Como entrada vamos a hacer una tortilla de papa. Esta se originó en España y es un plato muy característico de allí. Se puede usar como entrada, plato principal o hasta existen sándwiches de la misma. Esta inició para darse de comer a los soldados, ya que posee muchas kilocalorías y los podían alimentar con poco. Vamos a agarrar la papa, pelarla, cortarla en cubitos y freírla. Después la retiramos y hay muchos que le ponen cebolla y otros no. Lo mezclamos con huevo y lo llevamos a una tortillera a fuego. La tortilla de papa trata de uno de los platos más queridos de la gastronomía española. Y no es de extrañar. Es muy fácil de preparar y además se presta a muchas variedades. Puedes añadirle tomate, queso, champiñones, etc. Lo que quieras. Por eso no es de extrañar que exista un día de la tortilla de papas, que tiene lugar el día 9 de marzo. Al hablar de la tortilla de papas, es imprescindible mencionar las materias primas que lo componen: huevo y papa, y todos los ingredientes secundarios, los cuales pueden ser incorporados o no en la receta. Esto quedaría a gusto del comensal. La papa no fue conocida en Europa hasta que los primeros conquistadores españoles la trajeron de América. Pero a diferencia de otros productos como el tabaco o el cacao, no fue ni mucho menos un éxito. Al principio lo rechazaron como alimento considerado que era impuro y apto solo para tribus indígenas. Desde un punto de vista culinario, no se sabía muy bien qué hacer con ellas. Era considerado una solución alimenticia poco valorada culinariamente, pero útil para aliviar las terribles hambrunas de la época. Este plato tradicional fue inventado en la Extremadura en 1798. Por años, la leyenda del invento estuvo en Navarra, en el año 1835, cuando el general Tomás, en Bilbao, durante la Primera Guerra Carlista, estaba en búsqueda de un alimento nutritivo y barato para sus tropas. Más bien, el mérito sería para la avispada campesina a la que el militar le realizó este encargo. La tortilla de papa, como hoy la conocemos, es uno de los platos más mencionados al hablar de la cultura española. Como plato principal elegimos la paella,
tiene su origen en la Comunidad Valenciana de España y sus primeros escritos que empiezan a hablar de la paella son en el siglo XVIII. Vamos a comenzar limpiando, cortando y cocinando todos los vegetales. Luego agregamos el caldo con el arroz y sus especias y por último los mariscos. Como ya dijimos antes, la paella surge en Valencia. Sus orígenes remontan del siglo XV y siglo XVI en las zonas más rurales. Nace por la necesidad de los campesinos de preparar una comida fácil con los ingredientes que tenían a mano. El arroz era cultivado en la Albúfera, el gran lago de agua dulce de Valencia. La producción en masa de este cultivo fue la base para que se cocinen recetas con arroz como plato principal. La receta de la paella fue evolucionando a través de los años. Los ingredientes que tenían a disposición los campesinos eran aves, conejos, ratas, caracoles, junto con las propias verduras de temporada que se cultivaban. Así también el arroz, azafrán y aceite de oliva. En la antigüedad, las paellas se cocinaban siempre a fuego de leña, especialmente en madera de naranjo. Las variantes de este plato han ido ampliándose dependiendo de la zona en la que nos encontremos. Así fue como en zonas de mar comenzaron a surgir las paellas de mariscos. ¿Y cómo surge la palabra paella? Bueno, la popularidad de la forma en la que se cocinaba el arroz se extendió hasta denominar el plato de esta manera. La palabra paella tiene su origen en el latín, donde encontramos la palabra patella, para referirse a una sartén. Hoy en día, este plato tan rico se cocina en sartenes, discos. Además, podemos encontrarla alrededor de todo el mundo por su gran popularidad y en distintas versiones, pero todas son igual de ricas y sabrosas. Y acá podemos ver nuestra parte favorita de la receta, la parte en la que agregamos los mariscos, finalizamos su cocción a temperatura muy baja y podemos disfrutar de este plato riquísimo. Bueno, finalizamos nuestra paella, así quedó. Lo que vamos a hacer ahora es servirla en un plato hondo. Es muy rica. Se puede terminar con perejil, con queso rallado, a su gusto. Para hacer la crema catalana, primero que vamos a hacer va a ser hervir medio litro de leche, luego separar las yemas de las claras, unirlas con la maicena, el azúcar y la canela. Una vez que la leche ya haya roto hervor, lo que vamos a hacer va a ser incorporarlo a esta mezcla y esperar a que esta espese. Una vez que ya espesó, vamos a reservarla en la heladera hasta que la vamos a sacar después, ponerle azúcar y dorar este azúcar. La crema catalana es por excelencia uno de los postres más emblemáticos de la cocina catalana tradicional. Sus orígenes, al igual que su auténtico creador, son un misterio para muchos. Pero gracias al legado literario medieval se ha podido recompilar las diferentes anécdotas sobre su procedencia. Los orígenes de este delicioso postre se remontan al siglo XVIII, por lo que podrían tener entre 420 y 500 años de historia. Todo esto sucedió en el reino de Aragón. Hubo una ocasión en la cual se recibió la visita de un importante obispo catalán, conocido por su refinado paladar y su gran apetito. Las monjas quisieron satisfacer su apetito y quisieron prepararle un flam, pero la pobre mujer, de los nervios, le salió muy líquido. Ante esta situación, comenzaron a poner algunos toques diferentes al flan, siendo el toque final la adición del azúcar. Cuando le ofrecieron el postre al obispo, el azúcar aún estaba caliente, por lo que al tomarlo gritó crema, pero que en catalán significa quema. Una vez se recompuso, el hambriento monje pudo saborearlo sin pudor al plato y felicitó a las monjas por tal preparación del postre, que en su honor se bautizó como la crema catalana. Vamos a contar el origen del tinto de verano, pero antes tenemos que hablar un poco de la historia del vino en España para poder entender mejor cómo llegamos a esta bebida tan rica y refrescante. En los tiempos del Imperio Romano, la península ibérica ocupó un lugar sumamente importante en la producción del vino, debido a la gran cantidad de vides diseminadas principalmente en la porción sur del país, lo que la volvía una suerte de despensa del imperio. El cultivo de la vid y el proceso de elaboración del vino en la península ibérica tienen su origen en el año 1100 a.C., en la zona de Cádiz, Andalucía. En el siglo XIX y en el siglo XX hubo una gran problemática para los campos y las vides de España, ya que primero se dio una gran peste dada por la filoxera, que puso en riesgo gran parte de los viñedos y la producción del vino. Luego, en el siglo XX, la Guerra Civil Española supuso el descuido de los campos y por ende también de las vides.
Fue recién en la década de 1950 que España consiguió ponerse nuevamente de pie y alcanzar una estabilidad interna, dando como resultado, años más tarde, mejoras en los equipos utilizados. Esto se logró gracias a la exportación y el consumo de los vinos de regiones como La Rioja o Jerez. En el siglo XX, en la ciudad de Córdoba, España, existía una venta llamada Venta de Vargas, donde acudían cantantes y guitarristas. Como hacía demasiado calor, crearon el llamado tinto de verano, que vamos a realizar hoy. Hay dos opciones, con agua con gas o con gaseosa de lima-limón. Esto se crea con un vino tinto más bien dulce, tirando a frutado, con agua con gas o con gaseosa de lima-limón. También se puede poner naranja o limón. Como ya nombramos, el tinto de verano tiene su origen en la venta de Vargas. Pero, ¿qué es una venta de Vargas? Una venta es lo que ahora se conoce como un bar de carretera, donde viajeros paraban a comer, refrescarse y a pasar un buen rato, ya sea cantando o bailando flamenco. Era un lugar muy animado, por lo que no sería muy raro que el creador, Federico Vargas, mezclara e innovara con los tragos. Empezó con un vaso lleno de hielo, le agregó vino y luego agua con gas. Este invento ayudaría a esas tardes de calor intenso para refrescar a los viajeros exhaustos, pero además también alargar las reservas del tinto del lugar. Bueno, ya terminamos todos nuestros platos. Tenemos como entrada una tortilla de papa, como plato principal una paella, como postre elegimos hacer una crema catalana y para acompañar todo esto con una bebida, un tinto de verano. Todos estos son platos que corresponden a la región de España. Muchas gracias.